El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a las redes de Neuromarce. Estoy aquí con la increíble, maravillosa, increíble y otra vez, la doctora Marcela Hernández. ¿Cómo está, doctora? Original. Muy bien, muchas Sí, gracias, Jaciel. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que están con nosotros el día de hoy. Pues en un live más. me faltó decir original. La original, La la única, original. la inigualable, la doctora Marcela Hernández. Así es, doctor, el día de hoy. Pues ya 2 semanas aquí visitándola. Ya. Sí, muy bien. Vamos por la tercera, Regresamos. vamos por la tercera semana. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Tenemos el tema de neuropatía diabética. Sí, es pues algo muy común. O sea, la diabetes pues es de las enfermedades o la enfermedad más prevalente en el Mm, mundo. Y bueno, por eso es que hoy vamos a hablar de neuropatía diabética. Todo el mundo pues conocemos a alguien que tiene diabetes, ya sea abuelos, padres, hermanos, tíos, primos. Digo, en la población latina, nuestro gen mexicano también nos da una alta predisposición a diabetes y sí. pues las complicaciones que de ello derivan, pues si no nos cuidamos de forma adecuada. Así es, doctora, y el día de hoy me gustaría aquí, nuestra increíble productora hizo una amplia investigación acerca de esta enfermedad Ujú. neurológica y diabética. Eh, y más que nada, mi primera pregunta es, ¿qué es la neuropatía diabética? Bueno, la neuropatía diabética son signos y síntomas que nos hablan sobre alteración en los nervios, secundario a altas concentraciones de azúcar en sangre o de glucosa. Por eso, pues, es que se da en pacientes con diabetes. Generalmente, la neuropatía diabética, 80%, esto es un dato importante, 80% de los pacientes que tienen diabetes no se enteran que tienen neuropatía diabética Wow. hasta que tienen alguna complicación derivada de la neuropatía diabética, como cuál, como ulceraciones en los pies, por ejemplo, que posteriormente pueden terminar en amputaciones si es que no se detecta, porque pues el 80% de los pacientes cursan asintomáticos. Entonces es importante conocer, es de las principales complicaciones que tiene la diabetes, una de las más comunes, pero solamente el 20% de los pacientes manifiestan alguno de los síntomas. Wow, doctora. Estaba buscando aquí justamente cómo se ven como las ulceraciones en los pies. Ujú. Porque me quedó la duda que es que soy muy visual. Yo ocupo ver como la imagen gráfica para decir de que, ala. Pero, doctor, tengo dos preguntas. Sí, La primera es, ¿puedo tener una neuropatía diabética sin la necesidad de tener diabetes? O sea, ¿se pueden como que las dos enfermedades al mismo tiempo? esa es una pregunta importante. Pareciera ser que solamente lo desarrollan las personas con diabetes, pero la realidad es que el 10% de las neuropatías, o sea, si hablamos que el 20% del total de los diabéticos lo presentan, 10% se detecta al diagnóstico, o sea, ya cuando son prediabéticos Mm, pueden empezar a desarrollar datos de neuropatía ok, y no necesariamente pues todavía ser diagnosticados con diabetes. wow. Es un proceso que inicia algunos años antes y que el 10% de los pacientes se diagnostica la diabetes junto con la neuropatía. Ahora, mi siguiente pregunta, doctora. Mencionaba que el 80% de las personas diabéticas se puede decir que son asintomáticas a Ujú. estas neuropatías diabéticas. ¿Qué pasa con el otro 20%? ¿Qué síntomas o cuáles son los principales síntomas que estos pacientes suelen presentar? Bueno, nosotros llamamos síntomas sensitivos positivos y sensitivos negativos. Ok. Los sensitivos positivos son, por ejemplo, cuando los pacientes nos refieren que tienen hormigueo en los pies o dolor. Eso es un síntoma positivo. Generalmente esos pacientes no presentan complicaciones secundarias a la neuropatía diabética, que tengan que ir a alguna amputación o alguna infección, porque pues los pies les están dando síntomas. Ujú. Y también tenemos síntomas negativos. Eso quiere decir cuando el nervio pues ya sufrió algún daño importante, donde los pacientes pierden sensibilidad tanto para percibir calor, o sea, los cambios de temperatura, como para el dolor. Entonces, los pacientes pues no sienten. Muchas veces uno en la consulta, sobre todo pues más en las consultas de primer y segundo nivel de atención, que Sí. esto pues ya es medicina general, familiar o médicos internistas, endocrinólogos también muchas veces revisan la sensibilidad
porque cuando los pacientes pierden sensibilidad en los pies, pues es cuando más riesgo tienen Ok. de tener alguna infección o alguna complicación derivado de esto. Pero bueno, esto se da porque hay un daño al nervio por producción de radicales libres o estrés oxidativo por altas concentraciones de glucosa en sangre. Entonces el nervio empieza a sufre hipoxia o isquemia, o sea, niveles bajos de oxígeno o inclusive muerte de ese nervio, y por lo tanto es que los pacientes pierden la sensibilidad. Wow. Entonces podemos tener estos dos espectros, como los síntomas positivos o los síntomas negativos. Ahora, de los síntomas positivos, generalmente cuando nos llegan a la consulta con una historia de un paciente con diabetes, que además tiene tabaquismo, sedentarismo, hipertensión, y que empiezan con estos datos de hormigueo, generalmente tiene un patrón que nosotros lo llamamos en calcetín, es decir, afecta a los dos pies Ok. de forma simétrica, y posteriormente puede ir ascendiendo porque se van afectando los axones, que son esos cablecitos. Bueno, los axones componen el nervio Ujú. y se van afectando, y cuando más o menos empiezan a tener síntoma de calcetín largo, que es decir, hasta la rodilla, empiezan los síntomas sensitivos en las manos, empiezan a sentir hormigueos, por ejemplo, o dolor en las manos, y eso pues nos habla ya también de la progresión de la neuropatía. Wow. Entonces siguen este patrón clínico, que es guante y calcetín, y a veces pues calcetín largo y también guante largo, conforme va progresando la enfermedad. Ok. Para todas las personas que dicen, doctora, ¿cómo calcetín y guante? Se refiere como al tamaño donde llegan los síntomas, ¿no? Sí, el tamaño. Que sería como hasta donde te pondrías un guante o te pondrías un calcetín, hasta ese Ajá. tamaño del pie o de las manos. Generalmente inicia hasta el tobillo, pero va ascendiendo, y cuando ya se ve afectado o que ya empiezan los síntomas por debajo de la rodilla, empiezan a producirse los síntomas en las manos. Eso es por el tamaño Sí. de los axones. Si nosotros nos ponemos derechitos, podemos ver que nuestras manos más o menos llegan a la altura de nuestras rodillas, un poquito más arriba, y eso pues es la distribución que Sí. tiende a seguir la neuropatía diabética. ¿Por qué lo digo? Porque la primera vez que yo también escuché ese término con la doctora Marcela, yo también estaba como que, ¿cómo que guantes y calcetín, doctora? Ya me explicó, y por eso les quiero explicar a ustedes también que llega como esta forma de guante. Ujú. Doctora, nos platicó un poquito acerca de los factores de riesgo, pero tengo otra duda. Sí. Sé que existen diferentes tipos de diabetes, Ujú. ¿no? ¿Qué tipo de diabetes está más asociada a esta neuropatía diabética? Puede afectar a cualquiera, diabéticos tipo Ok. 1, que siempre decimos son formas juveniles o detectadas en la Ujú. infancia, y los diabéticos tipo 2, que son la forma en el adulto o que se presenta en el adulto. Puede afectar a cualquiera de los dos. Generalmente, como les decía, los diabéticos tipo 1 debutan a edades tempranas, pues muchas veces están bajo los cuidados de los papás. Entonces, pues tienen más precauciones tanto para la alimentación, para el control de la enfermedad, por lo tanto, presentan menos riesgo de tener neuropatía, comparado con los diabéticos tipo 2, que Ujú. siempre les decimos, pues como ya diagnosticamos cuando estamos sobrepasando los 30, 40, 50, 60 años, pues es difícil revertir pues los hábitos que se han adquirido a lo largo de la vida, y por eso es que los diabéticos tipo 2 suelen presentar más complicaciones que los diabéticos tipo 1, Ok. pero cualquiera de los dos lo puede presentar. Ahora, doctora, hablando, como mi siguiente pregunta que va como enlazada también. ¿Es Sí. reversible esta neuropatía diabética o ya una vez que me dio la voy a tener? Bueno, el punto importante y cardinal para mejorar la neuropatía diabética es el control de la diabetes. Ok. Si tenemos un paciente que está sumamente descontrolado de la glucosa, pues también va a haber más daño, no solamente a los nervios, sino también puede haber daños a la retina, lo que va a producir retinopatía diabética y lo que puede progresar a ceguera. Sí. Puede haber también alteraciones en la función del riñón que los puede llevar a enfermedad renal crónica y terminar en diálisis o hemodiálisis. Wow. O también aumenta el riesgo de infartos al corazón, infartos al cerebro. La verdad es que es una enfermedad sistémica que no solamente afecta a los nervios, sino también pues diferentes órganos. Y el pilar del tratamiento o la piedra angular de nuestro tratamiento es el control de la diabetes. Entonces, muchas veces pues nosotros vamos tomados de la mano con diabetólogos, con médicos internistas, con endocrinólogos para tratar igual la comorbilidad.
Es difícil, o sea, generalmente cuando ya empezamos a tener daño de los axones, es difícil lograr la reversión, pero tenemos algunos medicamentos que nos ayudan a controlarlo. En este caso podemos utilizar pregabalina, gabapentina. También utilizamos, en caso de que no haya respuesta, algunos antidepresivos o inclusive algunos inhibidores también de antidepresivos, pero en este caso inhibidores de noradrenalina y serotonina. Entonces, tenemos diferentes tratamientos, pero el principal tratamiento, o sea, lo que más nos va a ayudar al control de la enfermedad, es el control de la diabetes, Wow. de la glucosa. Justamente mi siguiente pregunta era el tratamiento, doctora, pero me surgen muchas dudas, ¿no? Más que dudas como... Sí, más dudas, se puede decir más dudas. Porque cómo esta neuropatía puede afectar como la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque si a lo mejor no tengo un control bueno de glucosa, me lo acaba de mencionar, ¿no? Como da la posibilidad de que la enfermedad como sea más riesgosa o sea menos riesgosa o existe un tratamiento estándar aparte de la glucosa o llevan Bueno, el control de la diabetes, que no es así mucho mi tema en lo que yo quisiera entrar porque pues no soy la experta, Sí. pero tiene diferentes tratamientos, ya hay moléculas también nuevas que se están utilizando. La insulina, por ejemplo, que muchas veces la insulina la satanizamos, muchas veces los pacientes la satanizan y dicen, no, porque cuando me puse la insulina o mi vecino que se puso la insulina se quedó ciego, ¿no? Y la realidad es que la insulina no deja ciego, no produce ese tipo de complicaciones. Ahí lo que pasó es que ya la enfermedad tiene varios años que posiblemente no se diagnosticó. Y cuando se diagnosticó, pues ya se diagnostica junto con estas complicaciones. Sí. Entonces, sí, o sea, tenemos que echar mano forzosamente de otros especialistas, ya lo mencionaba, de nutrición también, que es sumamente importante. Y bueno, nosotros damos el tratamiento propiamente de la neuropatía. Hay diferentes tratamientos, tenemos que ver el perfil del paciente. Desafortunadamente, aquellos pacientes que presentan síntomas sensitivos, aunque tienen bajo riesgo de complicaciones por la neuropatía, también tienden a tener una cierta resistencia al tratamiento. Entonces, si hay tratamiento, los vamos dando con base en la respuesta al paciente. Si no es suficiente, pues los vamos escalando de tratamiento, inclusive en caso de cuando hay dolor, que es una neuropatía dolorosa, les colocamos o les indicamos parches de lidocaína o capsaicina, pero bueno, eso siempre tiene que ser supervisado por el médico que lo indica porque tienen una forma de colocarse especial. Entonces, pues sí hay tratamientos, pero los tratamientos son igual individualizados y en conjunto con otras especialidades, disciplinas. Ok, doctora, aquí lastimosamente nuestra querida productora nos está diciendo que ya nos queda poco tiempo de este live. No me gustaría irnos si antes nos pudiera contestar una última pregunta, ¿no? Que es más que nada, ¿cuándo una persona con diabetes es recomendable acudir a una consulta para ver si no ha presentado síntomas o tiene estos indicios de neuropatía diabética? Eso es súper importante porque como decía, el 80% pasa asintomático. La realidad es que los pacientes diabéticos tipo 2 tienen que acudir con un especialista, ya el internista, el médico familiar, el general, el diabetólogo, lo que ellos quieran, lo referirán con nosotros en caso de que sí detecten signos de neuropatía. Pero en el primer año tienen que hacer un diagnóstico de que si existe o no neuropatía diabética en los diabéticos tipo 2 y en los primeros 5 años en los diabéticos tipo 1. Entonces, sí necesitan no olvidar esa parte. Aunque no nos dé síntomas, no hay que olvidar que los pacientes con diabetes pierden sensibilidad y eso es lo que hace que existan las complicaciones que los puede llevar inclusive a las amputaciones. Entonces es importante tener un control. Y para especialistas, ¿quién más que nuestra inigualable, la original, la número 1 del país? Nuestra doctora Marcela Hernández. Aquí producción va a poner los números de contacto por si tú pues viste ese live, eres diabético y dices, ¿sabes qué? Yo tengo diabetes tipo 2 y no sabía de esto. Entonces, puedes agendar tu cita aquí en los números que están apareciendo en pantalla. Te los diría, pero la neta no las llego. Ya estoy un poquito por esos lentes. Y también producción va a poner el número de localización, el número de dirección, que es Roberto, no.
Roberto Roberto J. J. Cantú, Cantú, número número 400, 400. Colonia Los Doctores de Brain Clinic. La puedes buscar en Google o en Maps. Ahí estamos. Igual, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar. No siempre los podemos contestar de forma inmediata, tenemos otras actividades, pero hacemos frecuentemente TikTok de preguntas y respuestas. Bueno, más bien lives de preguntas Las y y respuestas respuestas. para intentar contestar pues todas sus dudas. Así que si tú quieres que tu próxima pregunta se haga en un live, pues comenta y comparte esta información. Sin más preámbulo, doctora, muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a Jaciel y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Así es, hasta luego.